Muy buenas tardes a todos los asistentes que tenemos en este webinar de la Asociación Empresarial Eólica, que como sabéis estamos manteniendo desde ya pues casi un año y medio, todos los jueves de 4 a 5. En esta ocasión contamos con una empresa asociada con Aleasoft, que va a hablar de las previsiones de precios y visión de futuro en el sector de la energía, un tema, como sabéis, de absoluta actualidad. Y muestra de ello es vuestro interés en estar como asistentes en este webinar. Vosotros, los asistentes, que os agradecemos vuestro tiempo y sobre todo vuestro interés, vais a tener los micros apagados, simplemente para que no tengamos ruidos que puedan molestar o que distorsionen. Pero en el apartado, en la sección de preguntas, podéis escribir pues, vuestras preguntas, por supuesto, pero también cualquier consulta, o si tenéis algún fallo técnico que no os funciona algo, si yo os puedo ayudar, os voy a ir respondiendo. En cambio, las preguntas a nuestros ponentes, a Aleasoft, las va a ir haciendo Heiki cuando terminen la presentación, tanto Antonio como Oriol. Antonio Delgado es el CEO de Aleasoft. Bienvenido, Antonio. Y también Oriol Saltó, el Manager of Data Analysis and Modeling de Aleasoft. Va a moderar este encuentro Heiki Wilstedt, que es mi compañero en la Asociación Empresarial Eólica, es el director de Política Energética y Cambio Climático. Cuando finalice este encuentro de 1 hora, vamos a ser muy puntuales con los tiempos, vais a recibir una pequeña encuesta de satisfacción que si dedicáis simplemente 1 minuto a responder nos ayuda muchísimo a mejorar evento tras evento y también a nuestros ponentes para saber si os ha gustado o no lo que os han explicado. Esto es importante para que podamos mejorar, pero también os quiero decir que las presentaciones, la presentación que van a utilizar Antonio y Oriol estará a vuestra disposición en nuestra página web mañana, a primera hora de la mañana, y recibiréis todos un correo electrónico con el link a la grabación, por si se lo queréis pasar a algún compañero que no ha podido estar hoy con nosotros, y así como la presentación. No quiero extenderme más para dejar suficiente tiempo a lo que importa, al tema de hoy, las previsiones de precios en el sector de la energía. Paso la palabra a mi compañero Heiki para que haga la presentación y comience la moderación. Adelante, Heiki, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos. Un placer estar con vosotros una vez más en un webinar de la asociación. Estamos muy contentos de teneros aquí y sobre todo porque hoy vamos a tratar un tema que creemos que es muy interesante. Si quieres hacer una planta eólica o quieres cualquier planta renovable, quieres saber cuánto vas a ingresar y eso es fundamental para tu plan de negocio. Entonces, con nosotros tenemos a nuestros expertos de Aleasoft. Es un lujo teneros aquí con nosotros hoy. Como decía Piluca, tenemos a Antonio Delgado, que es el CEO de Aleasoft, y Oriol Saltó, que es el manager de datos, análisis y modelización. Y bueno, vamos a tener una presentación muy interesante de qué nos depara el futuro, porque realmente lo que nos interesa es saber qué vamos a ganar en los próximos meses, en los próximos años con nuestras instalaciones. Bueno, pues sin más dilación, le doy la palabra directamente a nuestros amigos de Aleasoft y bueno, bienvenidos todos y bueno, a aprovechar el tiempo. Gracias, Heiki. Buenas tardes a todos. Ante todo, agradecer a la Asociación Empresarial Eólica por invitarnos a este webinar. Nuestra empresa, Aleasoft, pertenece a la asociación prácticamente desde que se fundó. Como ya nos habían presentado, mi nombre es Antonio Delgado, soy el CEO de Aleasoft. El título del webinar que veremos hoy será Previsiones de precios y visión de futuro en el sector de la energía. Me acompaña en la primera parte, lo hemos dividido en dos. En la primera parte estará a cargo de Oriol Saltó, que es el director de Data Análisis y Modelización en nuestra empresa. Y la segunda parte la haré yo. Al final contestaremos vuestras preguntas, si es posible, bueno, para que vayáis pensando y las vayáis enviando al moderador, que es el que las va a leer. Como introducción general, os diremos que estamos en una situación bastante complicada con los mercados de energía. Hay una gran inestabilidad y hay una gran incertidumbre. O sea, lo mismo hemos tenido precios muy bajos el año pasado, ahora hemos tenido precios altos. En estos días el CO2 ha bajado, el gas ha bajado y esto crea inestabilidad tanto en el corto, en el medio, como en el largo plazo. Hemos visto también varios fines de semana con muchas horas de cero.
Y esta inestabilidad y esta incertidumbre se traduce en la necesidad de tener previsiones de precio y previsiones de producción cada vez más precisas para aprovechar al máximo todos los activos que tenemos instalados. La primera parte, que estará a cargo de Oriol, como decíamos, consta de lo que es la situación actual, una visión general del mercado y las previsiones de precio. Y la segunda parte, que bueno, estará a mi cargo, será la correspondiente a visión de futuro. Te paso la palabra, Oriol, por favor. Muchas gracias, Antonio. Y bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Asociación Eólica por contar con nuestra presencia. Como ha dicho Antonio, voy a presentar yo la primera parte, hablar un poco de la situación actual en los mercados y cómo podemos utilizar las previsiones de precios, digamos, para sacar el máximo provecho y de hecho, para poder planificar y operar nuestras instalaciones, ¿no? Primero de todo, 20 segundos por si no nos conocéis. En Aleasoft ofrecemos servicios de previsiones para el sector de la energía, cubriendo prácticamente todos los mercados europeos. Previsiones que van desde el corto plazo, o sea, a partir de unas horas, hasta meses, años e incluso los informes más a largo plazo que pueden cubrir hasta 30 años. Previsiones, obviamente, de precios y demanda de los mercados de energía, pero también cualquier otra variable que pueda ser de interés para los profesionales del sector, sea variables socioeconómicas, producción de energías renovables, previsiones meteorológicas, precios de los combustibles, gas, petróleo, CO2 y no solamente precios para los mercados diarios, sino también mercados intradiarios, servicios de ajuste, etcétera. Y bueno, vamos a avanzar ya y situarnos ya en lo que sería la situación actual. Últimamente, las últimas semanas y más en los últimos días, los mercados están en bastante ebullición. Digamos, las últimas gráficas que enseñaré las he actualizado esta misma mañana porque las cosas en pocos días están cambiando mucho y ya venían cambiando mucho desde hace meses y semanas, con lo que va a ser interesante. Antes de hablar propiamente de la situación así más inmediata, vamos a situarnos un poco en cómo estamos en términos de generación renovable, generación eólica sobre todo. Los 5 países con la mayor capacidad eólica instalada en Europa son estos 5 que muestro aquí. Al frente tenemos Alemania, que básicamente multiplica por 2 la capacidad instalada en el siguiente país, que es España. En España, prácticamente desde 2008, la situación ha sido básicamente de estancamiento en cuanto al crecimiento de la capacidad eólica instalada. A partir de 2019, segunda mitad de 2019, ya ha empezado a crecer. Este gráfico es de producción, de generación, con lo que no se nota. Después veremos la evolución de la capacidad instalada y veremos cómo realmente ya ha empezado a crecer después de este largo plató de muchos años, esta travesía del desierto que recientemente, hace pocos meses que hemos salido, que se ha despertado. Por detrás tenemos el Reino Unido ya prácticamente alcanzando la capacidad instalada en España, y después tenemos Francia y Alemania, y el resto de países ya, al ser países más pequeños y también proporcionalmente con menos capacidad, pues ya es mucha menos la producción eólica. Si miramos un poco hacia el futuro, en cómo se espera que evolucione esta capacidad y esta generación renovable en el futuro, en España básicamente podemos fijarnos en 2 variables, digamos. Una es el PNIEC, ya lo conocemos todo, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que propone unos objetivos de capacidad renovable, bueno, de todas las energías básicamente, pero en cuanto a las que crecen más, por las que se apuestan más fuertes son por las renovables y principalmente fotovoltaica y también la eólica. Los objetivos son a 2030 para conseguir esos objetivos de reducción de las emisiones de CO2 que tiene como objetivo la Unión Europea. Los targets, los objetivos son de 50 gigavatios de energía eólica y casi 40 gigavatios de energía fotovoltaica. Partiendo de donde estamos ahora mismo, pues
el camino a recorrer es grande, vamos, hay que duplicar la capacidad eólica y multiplicar por bastante la fotovoltaica, pero para eso se han diseñado, o para ayudar a eso se han diseñado unas subastas, de las cuales ya hemos tenido la primera edición a finales de enero de este mismo año, y ya están planificadas, básicamente la idea es tener ya planificadas hasta 2025. Si vemos la capacidad que se espera subastar de aquí a 2025 son 8,5 gigavatios de capacidad eólica y 10 gigavatios de capacidad solar. Comparando esto con los objetivos intermedios de 2025 del PNIEC, vemos que en el caso de la fotovoltaica, con las subastas ya se pretende cubrir prácticamente el 95% de la capacidad que se espera instalar hasta 2025. En el caso de la eólica es mucho menos, es alrededor de la mitad de este objetivo intermedio que tenemos a 2025. Y mirando hasta 2030, partiendo de donde estamos ahora, vemos que para la eólica, para conseguir ese objetivo, el ritmo promedio debería ser de 2,3 gigavatios instalados nuevos cada año. Para la fotovoltaica un poco más, casi 3 gigavatios nuevos cada año, y esto pasándolo a meses son 195 megavatios al mes de eólica y más de 200 megavatios al mes de fotovoltaica. Unos objetivos realmente ambiciosos, pero que viendo al menos el ritmo de peticiones de acceso y el ritmo de la financiación que está de los proyectos y cómo está en evolución un poco este sector, de momento parecen asumibles. Si vamos ahora un poco más a la situación más reciente que tenemos, ¿no? Miraremos la evolución del Brent, la evolución del petróleo, del gas, de los derechos de emisión de CO2, que es donde están todos los titulares ahora mismo, y también los precios de los futuros de electricidad, ¿no? Y lo que ha ocurrido durante los últimos meses, bueno, todos sabemos que lo que ocurrió en 2020, veremos que en todos los precios hay una caída muy fuerte a partir del final del primer trimestre y durante el segundo trimestre. En este caso, el petróleo Brent, la caída de precios fue muy importante, pero desde entonces la recuperación ha sido relativamente constante y ahora mismo, sobre todo en los últimos meses, desde octubre más o menos, el ritmo de crecimiento del precio ha sido importante. En el caso del Brent ha frenado un poco en las últimas semanas, y si miramos desde el viernes vemos que esa subida se ha frenado y ahora mismo la curva de futuros pues sitúa el precio a largo plazo alrededor de los por encima de los $55 por barril, pero por debajo de los 60. En el caso del gas, la situación es un poco más abrupta, digamos, tan solo desde el viernes, ha sido en prácticamente 4 días, si contamos que en el fin de semana no hubo mercado. La caída de precios en el corto plazo ha sido de 5 euros el megavatio hora. Eso es una caída muy importante. Vemos que desde octubre, o bueno, desde abril, mayo, que tuvieron los mínimos, la subida ha sido muy importante y en estos últimos días, digamos que se ha un poco deshinchado lo que podría parecer esta burbuja, esta escalada tan repentina de precios, no tan abrupta como en el caso del CO2 que veremos ahora, pero también muy importante y bueno, intentaremos ver un poco también cuáles son las razones que hay detrás de eso. El gas tiene un consumo bastante estacional, como se ve en esta curva de futuros, ¿no? A partir del consumo, obviamente, es mucho más alto durante el invierno, no tanto en el verano. Nos estamos acercando a los meses de verano, con lo que en principio el consumo se espera que se empiece a reducir. Ese puede ser uno de los factores que ha hecho que los precios hayan bajado. De forma tan repentina parece un poco consecuencia de lo que estamos viendo en el CO2, que aquí sí que el rally alcista desde finales de octubre ha sido muy importante y es algo que tenía preocupado a mucha gente, sobre todo consumidores, porque esto ha estado afectando los precios de los futuros para los siguientes años, sobre todo de 2022, y los consumidores que necesitaban cerrar sus posiciones para asegurarse un precio para el consumo del año siguiente, estaban viendo con preocupación cómo el precio del CO2 estaba aumentando y estaba arrastrando al alza los precios de los futuros de electricidad.
a niveles, bueno, que si se quedaran cumpliendo en el mercado spot, pues serían los más altos de la historia, en toda la historia del mercado de electricidad. Pero de repente el viernes y bueno, ya y el lunes estos precios empezaron a caer con bastante fuerza, y como vemos fueron casi 7-8 euros de caída en pocos días, ¿no? Ayer, durante el día de ayer, sobre todo, la caída durante todo el día fue de más del 6-7-8%, con lo que era entretenido de mirar, porque a cada pocos minutos veías un nuevo valor y parecía que no tuviera fin. Esta mañana la caída, digamos, se ha parado, se ha recuperado un poco los precios, pero bueno, estamos hablando de recuperaciones del 3-4%, por lo que ni mucho menos estábamos recuperando los precios que teníamos ayer, y mucho menos los que veíamos la semana pasada, al final de la semana pasada, el viernes, ¿no? Aún así, bueno, son precios bastante altos, son récords históricos los que estamos teniendo, pero al menos parece que momentáneamente lo que podría ser parece que había una componente especulativa en este rally alcista tan rápido de los precios, porque es difícil de explicar en cuanto a términos de oferta y demanda, con lo que parece que había una cierta componente especulativa. Es decir, si los precios suben, pues la gente compra más para esperar vender más alto, mientras los que quieren comprar no compran porque esperan a que los precios bajen. Todo es un poco un círculo vicioso y podría ser por la caída de los precios del gas, o porque empezaron las subastas de derechos de emisión en el Reino Unido después del Brexit. Han tenido la primera subasta desde que han salido del sistema europeo de trading de derechos de emisión. Puede ser alguno de estos factores que simplemente o haya pinchado esta burbuja y a partir de ahora bajemos o nos estabilicemos, o pueda ser simplemente un parón o digamos una ralentización de esta escalada, pero bueno, todo parece indicar que los precios continúen subiendo a este ritmo. Es algo que no va a ocurrir. Y si miramos las curvas de futuros de los precios de electricidad, aquí, como comentábamos, estábamos hablando el viernes, que son las líneas punteadas, estábamos hablando, en el caso de España, precios para el año 2022 por encima de los 65 euros el megavatio hora. En países como Italia estaban por encima de los 75. Estos son precios muy altos, bueno, teniendo en cuenta que son para años enteros, ¿no? Sería todo un año de media por encima de los 65 euros el megavatio hora. Estos son precios realmente muy altos. Pero estos son los precios de ayer, o sea, en prácticamente 4 días la caída ha sido muy importante, de más de 5 euros. En España ahora mismo el CAL 22, el futuro para el año 2022, ya está, o ayer estaba por debajo de los 60 euros el megavatio hora. Y vamos a ver ahora cómo o para qué necesitamos o cómo podemos utilizar las previsiones de precios, en este caso para los productores de electricidad, ¿no? Y bueno, básicamente tener previsiones de precio nos permite planificar la venta de nuestra energía, ¿no? La energía que producimos. Digamos que producir energía y a medida que se produce venderla en el mercado diario es algo, por contradictorio que pueda parecer, en el mercado de electricidad es algo muy especulativo, ¿no? Es decir, no hacer nada y esperar a vender toda la energía en el mercado es algo que tiene una componente de riesgo de precios de mercado muy alto. Los precios en el mercado, los mercados de electricidad son muy volátiles, con lo que estamos expuestos a sí, en algún momento percibir precios muy altos, pero en otros percibir precios prácticamente cero, o a partir de ahora ya, a partir de junio o a partir de julio, incluso precios negativos, ¿no? Con lo que no es una buena estrategia en cuanto a gestión de riesgos estar completamente expuesto a los precios del mercado. Por eso, una estrategia clásica de mitigación de riesgos de precios de mercado, y la que normalmente se aconseja, es la diversificación, ¿no? Dividir toda la energía que tenemos que producir y vender en distintos horizontes, ¿no? Colocar una parte de esta energía a largo plazo, eso sería a partir de PPAs o contratos bilaterales, que nos permiten pues ya tener asegurado un precio que digamos que haciendo números nos permita pues tener una rentabilidad esperada en nuestra planta, o que
tener unos ingresos estimados que nos permitan obtener la financiación para construir esta planta, ¿no? Otra parte la colocaríamos en el medio plazo. Eso sería básicamente ya acudiendo al mercado de futuros e ir cerrando pues una parte de la venta de la energía pues para el próximo año, para los próximos 2 años, próximo trimestre, para los próximos meses, y así poco a poco ir cubriendo nuestra producción a medio plazo, cada una en el momento en que tengamos las condiciones que nos sean más ventajosas. Después, otra parte en el corto plazo, ahí estaríamos básicamente acudiendo directamente al mercado diario o en el mercado de futuros con futuros ya sea para el mes siguiente, para la semana siguiente, ¿no? Cosas más a corto plazo, donde ahí es donde tenemos más elasticidad, digamos, para poder mover y encontrar las oportunidades en el corto plazo que nos sean mejores. Y después siempre es aconsejable dejar una parte de la producción un poco libre, ¿no? Para colocar en cada momento en donde sean las mejores oportunidades, ¿no? Si dado un momento nos proponen un contrato bilateral con unas condiciones más ventajosas, pues podríamos añadir esta parte de la energía que hemos dejado pues a la energía a largo plazo y ahí tener cubierta con unas condiciones muy ventajosas pues la energía a corto plazo. O dado un mes con precios muy interesantes en el mercado de futuros, pues poder colocar esta fracción de la energía en el medio plazo. Bueno, esta es básicamente una idea muy simple, pero que funciona, digamos, es la típica estrategia de la diversificación. Pero, claro, eso necesita de una gestión más o menos continua de esta energía, y para saber cuándo es el momento de cerrar las posiciones en cada uno de los horizontes, lo que se necesita es tener una visión clara de cómo va a ser el mercado pues en el largo plazo, en el medio plazo y en el corto plazo, ¿no? Para ello, lo que hacemos es utilizar las previsiones de precios de mercados, que, bueno, para digamos, hacerlo equivalente a la estrategia que hemos mostrado, hemos dividido entre previsiones a largo plazo, a medio plazo y a corto plazo. Y cada una de estas previsiones a estos distintos horizontes pues debe tener unas características que nos hagan interesantes, que los hagan útiles para cada una de estas estrategias, cada uno de estos instrumentos que vamos a utilizar en cada uno de los horizontes. Empezando por el largo plazo, aquí sería previsiones que nos permitirían, pues eso, ver en el caso de un PPA, pues cuál sería el precio de referencia que necesitaríamos para negociar a la hora de negociar el contrato. Si nos estamos planteando presentarnos a una subasta, pues cuál es el precio que necesitaríamos ofertar, viendo los precios que hay en el mercado y viendo los que pueden hacer nuestra instalación rentable. O si vamos a lo más arriesgado y decidimos ir full merchant, pues ver qué es lo que nos depara el mercado, o si tenemos un activo y queremos valorarlo, ¿no? En cuánto nos puede dar de cara al futuro. Lo interesante de estas previsiones a largo plazo es que deberían cubrir la mayor parte de la vida útil de la instalación. Es decir, si vamos a utilizar estas previsiones para negociar un PPA, por ejemplo, a 15 años, digamos, no es suficiente que esta previsión a largo plazo cubra solo los 15 años que esperamos tener el PPA, porque nuestra instalación va a continuar viva, digamos, después de este PPA, con lo que nos depare el mercado después que se acabe el PPA, pues va a condicionar cuál es el precio que podemos negociar o que puede ser que nos es válido en este PPA, con lo que es necesario que estas previsiones cubran la mayor parte de la vida de nuestra planta de producción. Después, es necesario, es muy interesante que estas previsiones de precios sean horarias, o sea, que tengamos previsiones del precio hora a hora a lo largo de todo el horizonte de previsión, porque eso nos permitirá, dado el perfil de producción esperado de nuestra planta, pues saber más allá de cuál es el precio medio del mercado, cuál es el precio capturado, cuál es el precio final que recibiremos por la producción de nuestra planta.
También es muy interesante o necesario tener bandas de confianza sobre esta previsión, porque más allá de la previsión media, en nuestro modelo financiero se le podemos introducir una banda de confianza con un determinado, con una determinada probabilidad, por ejemplo, una banda del percentil 15, ¿no? Esa banda nos dirá que hay una probabilidad del 15% que los precios bajen de ese nivel de precio, lo cual, digamos, cuantifica la probabilidad, y esto para un modelo de riesgo, para un modelo financiero, es una información muy útil y necesaria, ¿no? Poder valorar, poder cuantificar el riesgo asociado a tener en cuenta una determinada previsión, pues es algo necesario en muchos modelos de riesgo. Si nos vamos a las previsiones de medio plazo, en este caso estamos hablando básicamente a partir del año hasta los 3 o 5 años. En este caso lo usaremos, como hemos visto en nuestra estrategia de venta de energía, lo utilizaremos básicamente para cubrir nuestras posiciones en los mercados de futuros o vender nuestra energía en el mercado de futuros. Y ahí pues, es interesante tener, más allá de una previsión determinista, más allá de un precio más probable, tener la distribución completa de probabilidades del precio. Es decir, dado un producto trimestral, cuál es la probabilidad que ocurra cada uno de los precios en el mercado spot, porque esto me dirá, viendo cuál es el precio del futuro en ese momento, saber si me es más conveniente vender esa energía en el mercado de futuros o esperarme al mercado spot, ¿no? Y sabré incluso qué riesgo estoy asumiendo en ese momento, porque si el precio del futuro me cruza en el percentil 90, pues sé que yendo a mercado o esperando a mercado tengo un 90% de probabilidades de ganar más dinero, digamos o menos dinero en este caso, que comprando el futuro, ¿no? Con lo que tener toda esa información me permite unas estrategias de cobertura mucho más elaboradas. Además, bueno, estamos hablando de medio plazo, con lo que también me es posible planificar, si tengo que planificar downtimes, tengo que planificar mantenimientos que van a hacer reducir la producción o parar la planta, pues puedo planificarlo en el momento en que las condiciones del mercado me sean más desfavorables, por ejemplo, y así, digamos, tener menos pérdida mientras estoy con la planta a una producción más baja. Si vamos ya más en el corto plazo, pues básicamente aquí estamos hablando, obviamente, de previsiones de precio horario también, y básicamente las vamos a utilizar, pues eso, para diseñar nuestras ofertas en el mercado diario, en los mercados intradiarios o en los futuros de una madurez más corta, ¿no? De días o de semanas. ¿Y cómo puede ser esto útil? Bueno, si nos fijamos, por ejemplo, en el último fin de semana o los 2 últimos fines de semana, donde hemos tenido precios prácticamente ceros, pues saber de antemano que los precios durante el fin de semana van a ser de 0 o casi 0, o que van a tener esta forma, o que van a ser muy bajos durante estas horas o muy altos durante estas otras horas, pues es una información muy valuosa a la hora de diseñar mi producción, a la hora de diseñar mis ofertas en el mercado diario. Y digamos que con esto cubrimos el largo, el medio y el corto plazo de nuestra estrategia de diversificación bastante simple, pero bueno, que al final funciona. Pero más allá de esta estrategia largo, medio y corto plazo, existen después del mercado diario, existen los servicios de ajuste, ¿no? Son servicios, hay varios mercados, restricciones técnicas, secundaria, terciaria, gestión de desvíos. Son mercados donde las renovables, la eólica y también la fotovoltaica, pero con mucho menos volumen, ya están operando en los últimos años, y son unos servicios auxiliares o servicios complementarios que van a ir a más, van a tomar más importancia, más relevancia a medida que aumenta la capacidad de las renovables, que son bueno, la eólica y la fotovoltaica, mayormente tecnologías no gestionables, son muy poco gestionables, con lo que los ajustes después de los mercados diarios
van a ser muy importantes a medida que aumentamos la capacidad de estas tecnologías. Va a aumentar la flexibilización de la demanda, con lo que va a haber una respuesta de la demanda a las señales de precio. Eso también va a hacer más importante los servicios de ajuste. Y van a entrar las baterías, el almacenamiento, que van a ser muy importantes en estos servicios, digamos, de más a última hora. Con lo que para estos mercados posteriores, digamos, para después del mercado diario, pueden suponer al final una fuente adicional de ingresos para las renovables y que, como digo, van a ganar en importancia en los últimos años. Con lo que a la hora de diseñar, de planificar nuestro modelo de negocio, nuestro modelo financiero, son unos ingresos que sería interesante tener en cuenta, y para ello, pues, tener previsiones de ellos a largo plazo o a corto plazo para operar, pues también va a ser muy interesante y necesario. Y con esto llegaré ya al final de mi parte. Ahora le pasaré la palabra a Antonio para que continúe con la última parte. Antonio, me parece que tienes que activar tu micro y también la cámara. Estamos viendo la presentación, que yo creo que es ahora mismo ya la tuya. Perfecto, ya te vemos, Antonio. Ya pues, adelante, gracias. No te escuchamos, Antonio. Activa el micro. Un momento, Antonio, hasta que actives el micro y yo te aviso cuando te escuchemos. Ahora mismo está en rojo. Vale, yo creo que ya se escucha, ¿no? Perfecto, adelante, gracias. Vale. A ver. Bueno, continuando con la presentación, que la primera parte, como siempre, un maestro en presentaciones, vamos a hablar de lo que es la visión de futuro. Entonces, en esta visión de futuro tenemos, vamos a decir, dos o tres puntos de parada: el 2030, el 2040 y el 2050. El que más nos interesa, mirando a más largo plazo, es el 2050. ¿Por qué? Porque en ese momento prácticamente no, de forma absoluta, no tendremos ningún tipo de emisión ni contaminante ni de efecto invernadero. Entonces, tenemos que pensar que ese momento, que nos faltan 30 años, que en realidad pasan bastante rápido, toda nuestra vida va a cambiar. O sea, cuando lleguemos a ese momento, al año que tenemos aquí, al 2050, decimos que vamos a comenzar una nueva era sin humo, una nueva era sin ruido de motores de combustión. O sea, todo será totalmente diferente. Y eso que tenemos ahí prácticamente entre 30 años, lo estamos comenzando a sembrar desde ahora, sobre todo con la renovable, con la fotovoltaica y con la eólica. Pensemos que todas estas inversiones que estamos realizando, que se han realizado en los últimos años, que tenemos planificadas para los próximos años, son inversiones que cuando uno hace el proyecto financiero, igual calcula 25, 30, 35 años, pero en realidad son para mucho más tiempo, porque lo importante es tener el acceso a la red, y ese acceso, como sabéis, es finito. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros ahora ya tenemos nuestra instalación, independientemente de que tengamos más problemas o no para la financiación, que en los primeros años puede haber alguna incertidumbre, sabemos que dentro de 20 o 30 años, toda la energía que vamos a consumir va a venir precisamente de esa fuente que hemos ido creando y que, como decimos, es finita. O sea que los puntos de conexión no son limitados, tanto para la fotovoltaica como para la eólica. Entonces, ¿qué es importante también este mensaje, sobre todo para vosotros, la mayoría que estáis aquí, que sois eólicos? Hemos traído este gráfico
porque es importante no solo, si es posible, producir con producción eólica, sino intentar también invertir en lo que es la generación solar fotovoltaica. Aquí vemos este gráfico, que ya lo conocéis, que son horas equivalentes mensuales, y vemos que si hacemos un estudio desde el año 2014 hasta la actualidad, vemos cómo son bastante complementarias, ¿vale? O sea, en invierno, como sabéis, se produce mucho más con la eólica y mucho menos con la fotovoltaica, y pasa lo contrario en el verano, ¿no? O sea, que son ciclos que están bastante bien en contrafase, por decirlo de alguna forma, y eso hace que cuando tenemos una generación de este tipo, es mucho más eficiente y nos da facilidades, por ejemplo, para hacer un PPA carga base o para cualquier tipo de gestión, es mucho mejor. Y si a eso le incorporamos batería con una hibridación total, es todavía mejor. Aquí también vemos otra imagen, que esto en este caso sería de junio, la producción, que no solo hay una contrafase a nivel estacional, verano e invierno, sino también a nivel diario, se puede ver en algunos momentos, esto no ocurre siempre evidentemente, que tenemos más producción eólica por la noche, ¿no? O sea, en horas en que no hay sol y viceversa. Cuando hay más sol, se ve que tenemos menos producción. Y eso también es fundamental para evitar que toda la producción se acumule en el mismo momento o que toda la producción falte en el mismo momento. O sea, eso ayuda también a la estabilidad del sistema. Y eso, evidentemente, como dijimos anteriormente, con las baterías, teniendo un respaldo de batería, puede aumentar la eficiencia. Aquí tenemos un ejemplo como el que ponía Oriol, pero ya visto en función de las distintas tecnologías. Este fue el último fin de semana que tuvimos, y tuvimos precios muy cercanos a cero, tanto en el sábado como en el domingo. Y aquí están las distintas tecnologías que estaban, vamos a decir, activas en ese momento. En esta curva negra es la demanda. Vemos que hay un exceso, hay una sobreproducción en estas horas, que hace que el precio baje, bueno, mucho. Y eso que estábamos exportando tanto a Francia como a Portugal, y esta parte oscura es el bombeo. Esta parte oscura es muy importante porque el bombeo en un futuro va a ser complementado con las baterías. Y si vamos estudiando el uso del bombeo en los últimos meses, en los últimos años, podemos tener una idea de cuál va a ser el funcionamiento. Esto es una situación óptima para el bombeo o para las baterías, cuando estén, porque cuando el precio es muy bajo, el bombeo está, vamos a decir, a máxima capacidad de carga, y cuando el precio sube, aquí ha habido una subida bastante alta, vemos aquí la escala en euros megavatio hora, cuando el precio está en torno a por encima de 50, bueno, entonces estamos turbinando. Y aquí vemos que pasa lo mismo, ¿no? Y esto sería un enfoque de futuro, algo que va a pasar sobre todo los fines de semana en un futuro, porque la demanda, como veis, está bastante discreta. Los últimos años la demanda no ha crecido como se esperaba. El año pasado tuvimos un grave problema con la crisis y el coronavirus, que la demanda también cayó. Y además, con todas las medidas de eficiencia energética que se toman, la demanda no crece como había crecido en décadas anteriores. No obstante, estos niveles tienen que ir incrementándose. ¿Por qué? Porque evidentemente con el uso de las baterías vamos a crecer. Además, esperamos que en algún momento no muy lejano comience también la producción masiva de hidrógeno. Eso es una cosa que vamos a hablar al final y que tiene una importancia estratégica. Aquí vamos a ver aquí este tema, ¿no? Esto sería lo que es el sistema eléctrico europeo, ¿no? Esta parte del sistema eléctrico europeo, y este sería el sistema europeo, el sistema de gasista europeo.
Vemos que en este momento, esto es aplicable de forma fractal a cualquier país de Europa, ¿no? Nosotros, o sea, el sistema eléctrico da una parte de la energía al transporte, sobre todo los trenes, la parte ferroviaria, y aquí, bueno, todo lo que es la parte de consumo doméstico e industrial, ¿no? O sea, que se abastecen de aquí, se abastecen del sistema gasista por esta vía. Aquí tenemos una entrada al sistema de transporte que viene fundamentalmente del petróleo, y el sistema gasista también viene, es alimentado fundamentalmente por, bueno, gas que viene del extranjero, ¿no? O sea, en general, el gas que viene, que entra en Europa, que estas serían las dos entradas, son importaciones. Europa gasta aproximadamente 1.000 millones de euros diarios en importaciones de productos de este tipo, ¿no? Tanto gas como petróleo. ¿Y qué ocurrirá en un futuro? En un futuro, nuestra visión, que es un poco lo que estamos transmitiendo, es que toda esta energía que estamos importando y que es contaminante, como habíamos dicho, en el año 50 va a desaparecer. Y todo el sistema va a estar basado en sobre todo la generación que vamos a producir aquí en nuestro sistema, donde aquí estaríamos hablando, por ejemplo, en el año 2030, que es todavía mixto. Aquí tenemos un verde que hemos puesto, un verde entre verde más oscuro, porque es aquí tendríamos hidrógeno. En el sistema gasista sería un sistema gasista con hidrógeno, combinado con sistema gasista tradicional, que seguirá existiendo dentro de 10 años. Vemos que entonces toda la parte doméstica se alimentaría de gas y de hidrógeno, al igual que el transporte. Estaríamos hablando dentro de 10 años, todavía necesitaríamos importaciones de petróleo, evidentemente menos cantidad. Y todo lo que dejemos, aquí hay una parte que también en España no es significativa, que teníamos también en el anterior, que es el carbón, que yo creo que ya de aquí a 10 años prácticamente haya desaparecido, aunque Alemania y Polonia consumen bastante todavía. Para nosotros, afortunadamente, desde hace más de 2 años casi no producimos con carbón, que es muy contaminante. Y entonces, bueno, esto sería un intermedio. El sistema, tendríamos que producir hidrógeno, grandes cantidades de hidrógeno. Estamos hablando de aquí a 10 años o 15 para alimentar este sistema gasista, ¿vale? Y a su vez, bueno, nos seguiríamos alimentando del sistema gasista tradicional para los ciclos combinados, que serían, es decir, el respaldo fundamental del sistema. Y por último, ya estaríamos hablando de 2050, no hay ninguna importación ni de carbón, ni la que teníamos aquí de petróleo, ni la que teníamos aquí de gas, con lo cual ya tenemos un gran beneficio. O sea, esos 1.000 millones que se consumen en Europa actualmente dejarían de consumirse. Y todo sería en general autosuficiente. En este caso, el sistema eléctrico así generaría hidrógeno, el sistema gasista ya sería solamente de hidrógeno, y a este sistema también le exportaríamos electricidad. También, en el caso de Europa, bueno, en específico España, que tiene el recurso eólico y solar, estaríamos exportando fundamentalmente hidrógeno. O sea, pasaríamos en España, en este momento somos importadores netos de energía, tanto de electricidad como de todos los productos derivados del petróleo y del gas, pasaríamos a exportar electricidad, o sea, a nivel europeo, pero a nivel de España también, pasaríamos a exportar electricidad y pasaríamos a exportar también hidrógeno, ¿vale? Tanto por el sistema gasista como por el sistema eléctrico, ¿no? O sea, el sistema eléctrico en este caso sería un sistema electrogasista, ¿no? ¿Vale? Y bueno, todo el transporte evidentemente estaría funcionando con baterías a través de la electricidad que viene del sistema o a través del hidrógeno, que será el combustible del futuro. ¿Y esto qué quiere decir? Que todas estas inversiones que estamos haciendo ahora, que dentro de 30 años, evidentemente, vamos a cambiar la tecnología, vamos a ir cambiando los paneles o cambiando los aerogeneradores, pero el parque sigue, tanto el eólico como el fotovoltaico. Entonces es un activo que vamos a tener 30, 60 o 100 años mientras queramos, o evidentemente también en un momento se pudiera vender. Una cosa que también estamos viendo de cara al futuro es que va a haber una determinada centralización o sea, algunas empresas poco a poco van a ir
ocupando este espacio. Ahora es muy diverso, o sea, ahora hay cientos de empresas en este sector eléctrico, y poco a poco algunas empresas, sobre todo las más grandes, van a ir tomando posiciones en este sistema eléctrico y también tomando posiciones en este sistema gasista, ¿no? Que en realidad prácticamente va a ser un mismo sistema electrogasista. Otra cosa interesante también de cara a la visión de futuro es que no solo es la hibridación que va a existir en el caso de las energías renovables, donde se va a generar tanto con producción eólica y producción fotovoltaica y batería, sino que las empresas se van a verticalizar. ¿Qué quiere decir? Que también va a haber un llamado a tener nuestra propia comercializadora, ¿no? O sea, es un poco la idea de las grandes empresas que primero eran eléctricas y después se diversificaron y pasaron al gas. Ahora vamos a ver ese proceso también, o sea que no solo vamos a producir con diferentes tecnologías, o sea, eólica, fotovoltaica, vamos a producir hidrógeno de forma constante, no solo de almacenamiento, sino para darles servicio a este transporte. Y entonces también vamos a tener, o sea, muchas empresas poco a poco van a ir desarrollando sus propias comercializadoras para garantizar toda la cadena desde la producción hasta el consumidor final. Esto es alguna de las cosas fundamentales que queríamos compartir. No hay más y estamos ahora a vuestra disposición para contestar las preguntas que consideréis oportunas. Bueno, pues muchas gracias Oriol y Antonio. Realmente muy interesante las reflexiones, sobre todo la necesidad que la parte de la presentación de Oriol que hablaba de cómo hay que diversificar los ingresos de las plantas a largo, medio y corto plazo. Yo creo que es algo que hay que siempre tener muy en cuenta. Y precisamente sobre eso quería preguntar lo que hemos visto este fin de semana que mostrabais en vuestra con una de las slides. ¿Creéis que es algo que va a ser cada vez más recurrente? Porque entonces tendríamos que estar como si fuésemos unos inversores mirando con lupa si nuestra instalación va a estar produciendo justo en ese momento en el que parece que se desploman siempre los precios del mercado. Bueno, no sé si quieres que conteste yo, Antonio. Sí, para ubicarme. Sí, a ver, el mercado eléctrico es muy volátil en cuanto a precios. Esta volatilidad se espera que continúe en los próximos años. Sí que más a largo plazo, estaríamos hablando ya de cerca del 2050 que hablaba Antonio, la tendencia sería un poco aplanar un poco el perfil medio de los precios, ¿no? O sea, de media, el perfil de precios de los 24 horas del día tendirá a aplanarse. Eso será debido básicamente a que el aumento de las interconexiones internacionales, el aumento de la capacidad de almacenamiento, el aumento de la flexibilización de la demanda, todo lo que sea hacer más flexible y más grande el sistema eléctrico, digamos, lo va a dotar de eficiencia, ¿no? Con lo cual, será más difícil que se den, estoy hablando de muy a largo plazo, será más difícil que se den precios muy bajos porque con precios bajos pues es más ventajoso consumir, ¿no? Y va a ser complicado obtener precios muy altos porque eso desincentiva el consumo si somos capaces de mover la demanda, ¿no? Eso, como digo, es de media, porque van a continuar dándose momentos de precios altos, momentos de precios bajos, meses muy altos, meses muy bajos. Pero lo bueno que tiene una estrategia como la que hemos comentado de diversificación es que a largo plazo pues puedes cubrir con un solo precio ya una parte de tu producción, eso te da una tranquilidad, digamos, y si tienes la suficiente agilidad, pues puedes ser capaz de aprovechar esos momentos de precios muy bajos que se van a dar, ¿no? Como se van a continuar dando en el futuro,
pero si somos suficientemente ágiles en nuestra gestión de la energía que tenemos que vender, pues vamos a ser capaces de protegernos contra momentos de precios muy bajos o aprovechar momentos de precios muy altos, ¿no? Claro, luego relacionado con este tema, a largo plazo, por ejemplo, los PPAs, si fuésemos digamos, un comprador de PPA y dijéramos, si estuviésemos en el año 2019, veíamos unos precios, luego de repente en el 2020 digamos, los futuros de los precios cambiaron radicalmente, se desplomó la demanda. Y luego este año está por las nubes, es decir, ¿con qué se tiene que quedar un comprador de PPAs? Es decir, sí, bueno, digamos, un PPA sirve para algo y no sirve para otras cosas, ¿no? Un PPA, si se entiende como se debe entender, creemos nosotros, como una herramienta de gestión de riesgos, te permite, pues eso, ¿no? Si en 2019 veías un precio, hacías tus números, con esos ingresos tu planta era competitiva, tenías unos ingresos asegurados que te permitían financiar tu proyecto y, digamos, al final los números te salían, pues un poco te da igual, ¿no? Como cambian los precios del mercado, porque, bueno, si nos situamos en 2020, miras atrás y dices, bueno, pues he salido ganando porque ahora he firmado un PPA a un precio más alto de lo que está ahora mismo el mercado. Si nos vamos ahora a 2021 y miramos atrás, decimos, bueno, a lo mejor la cagamos porque firmamos un precio demasiado bajo y mira cómo están los precios ahora, ¿no? Pero sí. Eso es lo que no debes hacer para un PPA, eso es para lo que no sirve un PPA. Un PPA para especular contra el mercado, digamos, es una mala jugada porque es muy difícil vencer al mercado, ¿no? Lo que hay que hacer es utilizar los PPAs para lo que sirven, que es para mitigar el riesgo de precios de mercado. O sea, firmas un precio con el que estás cómodo, que te sirve y prácticamente te puedes olvidar, ¿no? Y disfrutar de tu planta, ¿no? Bueno, aquí quería comentar una cosa sobre este tema de los PPAs. Nosotros tenemos muchos clientes que usan previsiones de largo plazo, que son generadores o fondos de inversión, pero también tenemos una gran cantidad de clientes que son grandes consumidores o electrointensivos. Y entonces están muy preocupados los electrointensivos porque ahora están viendo que los precios, como decía Oriol, del CAL 22 y del CAL 23 están realmente muy, muy altos. Por no decir el de julio o el de Q3, son precios muy altos. Entonces, nos dicen, ¿cuál es el mejor momento para comprar el CAL 22? Y los dos les digo, mira, el mejor momento es abril del 2020. Tendrías que estar teniendo una política de diversificación activa desde hace años, ir mirando las oportunidades que te da el mercado, los mercados de futuro, los PPA, los contratos bilaterales, todas las herramientas que siempre han existido, y cuando ves que baja, entonces es el momento de comprar, el mejor momento, cuando a ti te va bien. O, ¿qué ha pasado este año? Este año ha sido bastante extraño porque tuvimos, bueno, una tormenta Filomena que subieron los precios. Después estuvimos varias semanas siendo el mercado más barato de toda Europa, que es más barato incluso que Nord Pool durante varias semanas, que eso es como una cosa, un milagro. También tuvimos la subasta el 26 de enero, que dieron una imagen de unos precios realmente muy bajos, ¿no? Entre 20 y 30 euros. Y entonces eso son señales que están recibiendo los grandes consumidores, que son señales muy extrañas, porque están viendo que hay una empresa que desarrolla fotovoltaica o eólica que le está dando un PPA, por ejemplo, a 40 y al Estado se lo vende a 25, ¿no? Entonces, no, yo quiero 25, ¿no? Eso ha sido un gran problema con la subasta, ¿no? Que da una señal para mucha gente equivocada, ¿no? No entraremos en esto porque creo que se ha debatido bastante. Eso es lo primero. Lo otro que ha pasado es la subida, esta que comentaba Uriol, la subida del CO2 y del gas, que ha sido descomunal, teniendo en cuenta que en primavera no hay tanto consumo como en invierno. Esto ha sido una cosa inédita, precios récord de CO2, precio de gas a la altura del otoño del 2018. Entonces, esto ha hecho que los precios del spot suban mucho. Hemos tenido precios muy altos, pero en primavera, o sea, en primavera ya avanzada, ¿no? Y también hemos tenido, bueno, también tuvimos mucho frío en Europa, eso hay que reconocerlo, ¿no? En Europa hasta mayo ha habido bastante frío.
Y también, bueno, todo esto es condicionado por situaciones externas que no podemos controlar. El tema del CO2, hay una gran parte de especulación y sube. Está el tema del gas, que sube por los precios altos que tenemos en China. Y también todo el consumo de China y en parte de Asia. Hemos dicho en varias ocasiones que esto no es sostenible. Esto no es sostenible. Y hay una cosa con el tema este del PPA muy extraña también, que hay unos precios muy altos para el 2022 y 2023 y después el 2027 y el 2028 son precios muy bajos, ¿vale? Eso nunca se había dado. O sea, por lo general había una senda de precios bastante estable y a partir de un momento han subido los futuros más cercanos y han bajado los más lejanos, con lo cual es difícil hacer un PPA a 10 años, muy difícil porque, claro, si yo lo hago ahora a un precio bajo y después el off-take se me va, claro, cuando el precio baje y paga la penalización, salimos perdiendo. Con lo cual, bueno, es una situación complicada. Yo lo que reitero, lo que habíamos dicho antes, bueno, hay que tener previsiones de precio en todos los horizontes para tomar la mejor decisión en cada momento. Realmente es que me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Es decir, tenemos que estar mirando a las previsiones meteorológicas para el futuro. Parece ser que va a ir un poco por ahí, ¿no? Tenemos que saber exactamente cuánto sol y cuánto viento y cuánto el nivel de llenado de los embalses que va a haber en un, digamos, a corto o medio plazo para saber un poco, entender un poco cuánto va a costar la electricidad y cuánto vas a ingresar con tu planta. ¿Realmente tenemos desarrollado esa capacidad o todavía queda mucho por hacer para entender un poco cómo esa meteorología influye sobre los precios? Uriol, tú que eres físico. Sí, no, yo creo que la previsión de producción de energías renovables creo que es un campo donde se ha desarrollado mucho, va a continuar, pero digamos hay... Bueno, el desarrollo de modelos, desde los más clásicos hasta los más avanzados con inteligencia artificial y redes neuronales o modelos híbridos como los que utilizamos nosotros, digamos que es un cambio ya bastante explorado, ¿no? Lo que hemos añadido en los últimos años es un poco el Big Data, ¿no? La cantidad de datos que nos permite tener, por ejemplo, datos provenientes de todos los parques casi en tiempo real. Eso es algo que va... digamos, que va a mejorar modelos que de por sí ya son buenos, ¿no? Como mejores datos y más datos tengas en tu modelo, si tu modelo ya es bueno, pues va a ser mejor. En cuanto a si vamos a tener que estar pendientes, más o menos pendientes, pues en principio sí, ¿no? O también depende de cuál sea nuestro perfil a la hora de vender la energía o cuál es nuestro perfil de riesgo. Si somos más conservadores, pues seguramente nos moveremos más en el largo y el medio plazo, ¿no? Intentaremos colocar la mayor parte de la energía a unos en PPAs y en el CAL 22 y el CAL 23, ¿no? Y eso nos dará tranquilidad porque tendremos unos precios que a lo mejor no serían los que podríamos conseguir en el corto plazo, pero son precios que, dado nuestro perfil, pues no nos funcionan, digamos, o podemos tener un perfil más agresivo e intentar colocar pues más energía en el corto plazo, ¿no? Eso, evidentemente, requiere estar más pendiente de los mercados y de las previsiones, pues eso, día a día, porque en cada momento tienes que estar decidiendo pues esos pequeños pedazos de la energía que produces donde los colocas, ¿no? Depende de tu perfil, ¿no? Claro, que también es otra cuestión que preguntan ¿por qué? Es decir, ¿por qué hay esa gran diferencia entre el año 22-23 en los futuros y luego a partir de ahí se desploman prácticamente porque estamos hablando de 60, más de 50 y luego pasamos a 30? ¿Hay una explicación para eso? Si os habéis fijado, es algo muy distinto al resto de países. El resto de países tienen una curva de futuros bastante más clara, estable, ¿no? sí. Bueno, sí, bueno, adelante, Antonio. No, lo que ha ocurrido, esto pasó a partir del 19 de abril con una transacción que hubo y el problema que también queríamos llamar la atención, no sé si Uriol lo dijo o hizo énfasis, es que estos futuros que tenemos son de poco volumen y son volátiles. ¿Qué quiere decir? Que una transacción puede afectarlo. Por ejemplo, ayer mismo estábamos viendo que el CAL 22 tenía un bit y un as en torno de los 38 y al final cerró en 60, porque hubo una transacción al final. O sea, una pequeña transacción
hizo que cambiara, estamos hablando de muchos euros, ¿no? 12 euros, ¿no? De 38, 22 euros, o sea que dio un salto tremendo el CAL 22, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que con una pequeña cantidad estos mercados pueden variar mucho y pueden ser manipulados también, eso hay que entender. Y lo que está pasando en los futuros, vamos a decir, el CAL 27, 28, es que no son líquidos. O sea que no porque tenga ese valor tú vas y puedas comprar una cantidad elevada de energía en ese momento. Bueno, con lo cual, llamo la atención de que hay mucha gente, muchas empresas que toman de referencia los futuros para hacer project finance y eso es una mala práctica. ¿Vale? No se deben tener los futuros, deben tener previsiones. Exacto. Bueno, veo que ya son las 5, no vamos a ocupar más el tiempo de nuestros oyentes, pero de todas formas quería agradeceros tanto a Antonio como a Oriol. Yo creo que nos habéis dado un poco de información y yo creo que necesitamos un poco más para tirarnos a esto de la inversión en renovables y seguro que se la podéis dar a los que estén interesados. Y por lo tanto, yo quería agradecer vuestra participación hoy aquí en este webinar y a todos los que nos habéis estado escuchando. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, esperamos vernos las caras, prácticamente esperemos, en breve y si no, pues a través de nuestros webinars siempre tratando los temas que son de actualidad para el sector. Pues nada, muchas gracias y un gran saludo a todos nuestros oyentes. Muchas gracias. Gracias, adiós. Hasta luego.